Solicitamos al público asistente y al honorable presidium, por favor, ocupen sus lugares. En este momento iniciamos el evento. Disponer las cosas de forma ordenada implica la organización entre las diferentes áreas de una institución y la colaboración de todas las personas que la forman. Sobre todo, requiere coordinar tareas y desagregar procesos complejos en una densa red de actividades. Entretejer cada una de las múltiples acciones que supone organizar elecciones en un país como el nuestro no ha sido fácil. Cada vez, la sociedad y la vida política de México demandan del Instituto Federal Electoral mejores procedimientos y más eficacia en el desempeño institucional. Y año con año, el IFE les ha hecho frente mediante el esfuerzo de todos y cada uno de los que componen esta institución. Es gracias a esa suma de esfuerzos, a ese compromiso solidario, a esa visión comprometida con la democracia de este país, que el día de hoy estamos reunidos para celebrar el 21º aniversario de nuestro instituto. Hoy, muchas de esas pequeñas victorias cotidianas cobran relevancia en el marco de una celebración como la que nos ocupa. Esta vez, no solo celebramos un año más del trabajo de todos y todas, tampoco celebramos únicamente un año más en la tarea permanente de contribuir a la construcción de un régimen democrático más sólido, sino que celebramos, además, el inicio de un proceso electoral muy importante para la historia del IFE. Organizar las elecciones de 2012 es uno de los mayores retos que enfrentamos como institución. Más de 80 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en los comicios que se llevarán a cabo el 1 de julio. Para ello, se capacitarán más de 1 millón de personas, de las cuales 592,000 contarán los votos en las casi 148,000 casillas que habrán de instalarse a lo largo del territorio nacional. Se producirán 251 millones de boletas y 4.7 millones de documentos complementarios. Y cada día se llevarán a cabo miles de tareas más. Y para todo eso, estamos listos. El IFE está preparado para organizar las próximas elecciones federales y a cabalidad cumplirá su mandato constitucional como lo ha hecho en los 6 procesos electorales federales desde su creación. Para celebrar juntos este día, estamos reunidos todos los hombres y mujeres del IFE. Estamos aquí para reflexionar en torno al papel que ha jugado esta institución en la construcción de la democracia del país. Para iniciar, démosle la bienvenida a nuestra maestra de ceremonias, quien como fundadora del IFE guiará las actividades de esta celebración. María Concepción Arredondo Arriaga cumple 21 años en el instituto. Inició su labor como secretaria y actualmente presta sus servicios como analista en el Departamento de Tesorería de la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración. Connie, como la conocen muchos en el IFE, cuenta que al inicio lo más difícil era trabajar sin equipo. Había pocas computadoras y mobiliario, y poco a poco se fue adquiriendo lo necesario para llevar a cabo las actividades y organizar las elecciones presidenciales de las que ha sido testigo. En sus propias palabras, el IFE es el instituto número 1 y lo hace grande la participación de su gente. Adelante, Connie. Buenas tardes, consejero presidente, señora y señores consejeros electorales, miembros de la Junta General Ejecutiva y personal del IFE presentes en este auditorio y que nos siguen por internet en las juntas locales y distritales ejecutivas. Para el Instituto Federal Electoral es un honor llevar a cabo esta ceremonia en la que celebramos el 21º aniversario de nuestro instituto. Así también es un acto en el que se reconoce al personal del IFE que a lo largo de 21 años realiza una tarea tan valiosa como lo es la organización de las elecciones, ardua labor que sin duda contribuye a la consolidación de la democracia mexicana. Para dar inicio a tan importante ceremonia, me permitiré presentar a los integrantes del Presidium que nos acompañan esta tarde. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE.
Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, consejera electoral del IFE. Maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del IFE. Maestro Alfredo Figueroa Fernández, consejero electoral del IFE. Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, consejero electoral del IFE. Doctor Benito Nasif Hernández, consejero electoral del IFE. Licenciado Jorge Eduardo Laboñet Vázquez, director del Secretariado y empleado reconocido por su trayectoria de 21 años de labor en este instituto. Reiteramos nuestro agradecimiento a la consejera y a los consejeros electorales por acompañarnos esta tarde. Ahora bien, escuchemos las palabras del doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Muchísimas gracias, Connie. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes muy bienvenidos al Instituto Federal Electoral, organismo ciudadano, patrimonio de todas y todos los mexicanos. Saludo con mucho afecto a la consejera y los consejeros electorales, la doctora Macarita Elizondo, el maestro Marco Antonio Baños, el maestro Alfredo Figueroa, el doctor Francisco Guerrero y el doctor Benito Nasif. También saludo con mucho aprecio al secretario ejecutivo y a los miembros de la Junta General Ejecutiva. Es un placer también saludar al personal del instituto que nos acompaña y a quienes nos siguen por intranet en las juntas locales y juntas distritales del país. Es un privilegio para mí contar con su presencia. Hace 21 años, el Consejo General del Instituto sesionó. Hoy, 21 años después, el Consejo General del Instituto ha vuelto a sesionar para tomar decisiones trascendentes para el proceso electoral que está en marcha. A 21 años de su fundación, el IFE se consolida como un ícono de la transición democrática en México y un organismo público, autónomo, que se afianza como un referente nacional e internacional. Con el respaldo de de haber organizado 7 elecciones federales, de quienes han organizado 7 elecciones federales apegadas a derecho y comprobada eficiencia, nuestra institución inició el pasado 7 de octubre el proceso electoral federal 2011-2012. Una vez más, la sociedad mexicana acudirá a las urnas el próximo 1 de julio a votar por la democracia como el único camino que preserva las libertades y el ejercicio de los derechos humanos. Votar constituye una práctica normal en este país, el momento en que nuestra voluntad ciudadana se une a las de otros para formar gobiernos y la respuesta pacífica de la sociedad al encono y a la violencia. El Instituto Federal Electoral se encuentra preparado una vez más para organizar los comicios federales más importantes de la época contemporánea de nuestro país. Desde hace 21 años, el IFE afronta con determinación los desafíos y situaciones inéditas que forjan el carácter, la vocación de servicio y el espíritu de cuerpo del personal que labora en la institución. Aún en momentos de inconformidad y polarización derivados de la competencia política, las y los servidores públicos del Instituto Federal Electoral muestran su integridad y mesura frente a quienes compiten en las elecciones, pero sobre todo
muestran responsabilidad e imparcialidad hacia los resultados electorales. El trabajo que desarrolla el IFE es una vocación para quienes integramos esta prestigiada institución. La administración electoral es un servicio público regulado por nuestro marco constitucional y la legislación electoral vigente. En modo alguno, es una responsabilidad que se realice al margen del principio de legalidad y mucho menos discrecional en el uso de los recursos públicos. El proceso electoral implica el desarrollo de etapas, actividades y procedimientos. El único propósito que tenemos en el IFE es fortalecer las garantías de seguridad y confianza que el legislador dispone para el ejercicio del sufragio en México y la exigencia de condiciones de certeza e imparcialidad dentro de la competencia electoral. Señoras y señores, una vez más la cohesión interna será nuestra fortaleza. La colegialidad en la toma de decisiones constituirá un signo que distinga la gestión pública al interior del Instituto Federal Electoral. A la ciudadanía, a los partidos políticos, esta autoridad electoral reitera su amplia disposición a escuchar sus inquietudes y, por supuesto, a atender todos y cada uno de los requerimientos de información que contribuyan a una mayor certeza del proceso electoral federal. De esta manera, el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas marcarán la relación que mantenga el Instituto con la sociedad. Como la institución ciudadana que tutela los derechos políticos de las y los ciudadanos mexicanos, el IFE ejercerá sin presión alguna y al margen de todo interés particular la autonomía reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Con absoluta responsabilidad organizará elecciones apegadas a derecho y contribuirá a que la ciudadanía se apropie nuevamente de los comicios que garantizarán la renovación pacífica del poder público en nuestro país. La confianza ciudadana en la democracia permitirá la concurrencia a las 148,000 casillas que aproximadamente estimamos instalar el 1 de julio de 2012, así como la participación de las y los mexicanos como consejeros electorales de los consejos locales y distritales, como observadores electorales y evidentemente como funcionarios de mesa directiva de casilla. Vamos con un padrón electoral de alrededor de 80 millones de ciudadanos y para capacitar a más de 1 millón de funcionarios, propietarios y suplentes que integrarán las mesas directivas de casilla, insacularemos alrededor de 8 millones de ciudadanos y ciudadanas. Por primera vez, el IFE producirá más de 251 millones de boletos electorales y más de 1.200.000 actas para documentar la renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal y de los integrantes del Honorable Congreso de la Unión. De antemano, agradezco y reconozco la participación del Ejército y de la Marina de México en las tareas de resguardo y traslado de la documentación y los materiales electorales. Aplicaremos por primera vez en una elección presidencial la legislación electoral producto de la más reciente reforma constitucional y una renovada reglamentación interna que persigue promover el sufragio, facilitar el recuento de votos bajo los supuestos que marca la ley, fortalecer los procesos de fiscalización de los recursos que utilizan durante las precampañas y las campañas electorales los partidos políticos y posibilitar el ejercicio del voto fuera de nuestro país. Invito a las y los mexicanos residentes en el extranjero a inscribirse antes del 15 de enero del próximo año en la lista nacional correspondiente y ejercer con absoluta libertad y seguridad el voto que elegirá al titular de la presidencia de la República.
el ajuste al reglamento de radio y televisión y la consulta más grande que se lleva a cabo para salvaguardar el principio de legalidad y brindar absoluta certeza a los concesionarios de radio y televisión buscan refrendar el carácter público del espectro radioeléctrico del país, garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, consolidar el modelo de comunicación política aprobada por el Congreso de la Unión, propiciar campañas más ágiles y de contraste y, por supuesto, promover un debate público abierto dentro de los cauces que dispone la ley y la Constitución. A las autoridades de los 3 niveles de gobierno les convoco a conducirse dentro de los cauces que marca la legislación electoral y evitar injerencias que distorsionen la equidad dentro de la contienda electoral. En democracia, los litigios se resuelven dentro de los ámbitos que establece la Constitución General de la República. El IFE acatará las resoluciones que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y mantendrá abiertos los canales de comunicación institucional que permitan normar un mejor criterio jurídico de quienes asumen las decisiones que ofrecen certeza y legalidad a los procesos electorales. Convoco a nombre de todos quienes trabajamos en el IFE a la sociedad mexicana a respaldar el trabajo de una institución ciudadana que es patrimonio de todas y todos los mexicanos. Su participación será esencial para fortalecer la autonomía del IFE y superar los desafíos que afrontaremos para alcanzar una democracia de mayor calidad en nuestro país. Al personal del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa, los invito a renovar la confianza en nosotros mismos y a refrendar nuestro compromiso con esta noble institución que nos distingue frente a la familia, a los amigos y en la sociedad. Que en el 21º aniversario del Instituto Federal Electoral, este sea nuestro anhelo personal y compromiso institucional. Muchas felicidades a todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, daremos inicio a la mesa redonda titulada El papel del IFE en el desarrollo de la democracia mexicana, la cual será encabezada por la y los consejeros electorales y moderada por el licenciado Jorge Eduardo Laboigné Vázquez. El licenciado Jorge Eduardo Laboigné Vázquez, quien fungirá como moderador de la mesa, es uno de los funcionarios fundadores de este instituto. Ingresó hace 21 años, en 1990. Su trayectoria inicia en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como coordinador administrativo, secretario particular y director de partidos políticos. Desde 2001 se desempeña como director del secretariado. Cedemos la palabra a quien ha sido testigo también de la transformación material y tecnológica del instituto, y quien hoy cuenta con un escritorio propio que no comparte con 3 personas como lo hacía al principio. Muy buenas tardes, señora consejera, consejero presidente, señores consejeros electorales, señor secretario ejecutivo, señoras y señores miembros de la Junta General Ejecutiva, compañeros, así como todo el público asistente que nos acompaña. El día de hoy celebramos el 21º aniversario del Instituto Federal Electoral como órgano del Estado mexicano encargado de organizar las elecciones federales. Esta fecha nos reúne para reflexionar sobre los retos que esta institución ha enfrentado en la consolidación del sistema democrático de nuestro país. Es para mí un privilegio formar parte de esta celebración, sobre todo porque desde mi ingreso en este instituto en el año de 1990, ya lejano, he sido testigo y un partícipe modesto de los diversos retos que se han vivido y la transformación del quehacer institucional.
Como todos ustedes saben, el tema de esta mesa se denomina el papel del IFE en el desarrollo de la democracia mexicana. Para iniciar la reflexión de esta mesa y conforme al programa, contamos con la participación de la consejera doctora Macarita Elizondo, los consejeros electorales, maestro Marco Antonio Baños, maestro Alfredo Figueroa, el doctor Francisco Guerrero y el doctor Benito Nasif, que en una primera ronda de 8 minutos nos expondrán sus consideraciones generales. Posteriormente abriremos una segunda ronda de 3 minutos para reflexiones finales por cada uno de los ponentes, en la que, de ser el caso, podrán dar respuesta a las preguntas que formulen los asistentes. Dicho lo anterior, en primer lugar tiene el uso de la palabra la consejera doctora Macarita Elizondo. Muy amable, licenciado, gracias por la bienvenida a los miembros de esta mesa y de este presidium. Y efectivamente quiero saludar a todos los compañeros en esta gran fiesta del 21º aniversario, y que es uno de los foros más difíciles a los que yo me he podido enfrentar. Lo digo de esta manera porque quiero resumir, y espero coincidan conmigo, en 13 tesis, y espero que el número sea de buena suerte, 13 tesis en las que las funciones de todos los que nos encontramos aquí presentes y los que nos escuchan y nos siguen a través del control remoto de EDUSAT, para los que se encuentran a la distancia en cada uno de los rincones del país y que integran esta gran familia IFE, son 13 tesis que a mi juicio me permite resumir la contribución del IFE en el desarrollo democrático de México. Por su gente es que las instituciones tienen presencia. Primero, por su origen, composición y fines, el IFE es un organismo democrático. Esa es la primera tesis. La creación del IFE como organismo autónomo fue resultado de un amplio consenso democrático de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente. Asimismo, la composición de los órganos de dirección del IFE garantiza la representación igualitaria de los partidos políticos y de la ciudadanía a través de los consejeros electorales, con la finalidad de organizar periódicamente elecciones democráticas. Segunda tesis. La principal tarea democrática del IFE ha sido garantizar el ejercicio del derecho al sufragio efectivo. Sí, consejero presidente, coincido efectivamente con usted. El IFE se ha dado a la tarea de hacer realidad una de las promesas mayores de carácter democrático, es decir, el sufragio efectivo. En efecto, a través de un padrón electoral confiable, de credencial para votar con fotografía, con diversos candados de seguridad, de una lista nominal de electores revisada por los partidos políticos, así como casillas electorales integradas y vigiladas por ciudadanos, todos los ciudadanos mexicanos podemos emitir nuestro voto libre y secreto. Gracias al IFE que nosotros integramos, todos estos 21 años, algunos que lo han acompañado, como aquí presente el licenciado Laboañé durante todo este tiempo, los votos emitidos por los ciudadanos en las elecciones federales se cuentan y ahora se recuentan. Así es que ejercemos muchas funciones. Tercer principio, el IFE promueve la participación ciudadana y los valores de la democracia mediante la capacitación electoral y la educación cívica. La democracia funciona a partir de la participación activa de la ciudadanía. Sin embargo, las y los ciudadanos no nacen, sino se hacen, se forman ciudadanos. En otras palabras, la ciudadanía democrática tiene que ser formada por las instituciones educativas y electorales principalmente. Con base en este criterio, en coordinación con las autoridades educativas, el IFE ha desarrollado de manera permanente programas de educación cívica mediante los cuales se forman competencias ciudadanas y se fomentan los valores de la democracia. Cuarto principio, el IFE garantiza el acceso de los partidos políticos al financiamiento público y a los medios de comunicación. De esta manera,
Hemos coadyuvado en la conformación de partidos con arraigo en la sociedad, con capacidad para expresar la pluralidad ideológica de los grupos que la conforman bajo un régimen que garantiza la igualdad de oportunidades y al mismo tiempo la rendición de cuentas de los distintos partidos políticos. Todo ello para contribuir con el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Quinto principio, el IFE vigila la democracia interna de los partidos políticos. Por lo tanto, por mandato de ley, los partidos deben conducirse democráticamente al interior de sus organizaciones, siendo esta institución la instancia encargada de revisar que sus estatutos y su normativa interna presenten estructuras y procedimientos democráticos. Sexto principio, el IFE garantiza la participación de las mujeres en la vida democrática. La participación de las mujeres mexicanas en la vida democrática ha venido incrementándose en las últimas décadas. Sin embargo, su participación como dirigentes partidistas, candidatas y representantes populares no ha crecido en proporción a su presencia en el padrón electoral, pues es de casi 52%, ni en correspondencia con su amplia participación como funcionarias de casilla y como votantes. Como ustedes pudieron apreciar, no en esta última sesión, sino en la sesión de inicio del proceso electoral, hemos puesto una vez más el dedo sobre el renglón para exigir, ya no proponer, a los partidos políticos que busquen ellos mismos la forma igualitaria de participación de género en las postulaciones de sus candidatos y candidatas. Séptimo principio, el IFE garantiza la equidad y la civilidad en la contienda política. Cuenta con el procedimiento especial sancionador para contrarrestar de manera expedita cualquier infracción al régimen de comunicación política. Con este procedimiento, el IFE contribuye a la construcción de un clima de respeto y civilidad entre los adversarios. Octavo principio, el IFE contribuye a integrar una representación nacional legal y también legítimamente democrática. Noveno principio, el IFE ha aportado su esfuerzo para mantener la estabilidad política de la nación. En otras palabras, la democracia garantiza la transmisión pacífica del poder. Esta ha sido una de las notas características de las elecciones organizadas por el IFE durante 21 años de existencia y ciertamente hemos tenido contextos difíciles, con amenazas a la paz social y a la seguridad pública, pero aún en tales circunstancias se han celebrado en tiempo y forma durante todos estos años las elecciones federales con una decidida participación ciudadana. La de este proceso electoral federal no será la excepción. Décimo principio, el IFE ha sido pieza clave para la transición y la consolidación democrática en México, con su capacidad para organizar elecciones apegadas a la ley. Décimo primer principio, el IFE ha incorporado la justicia alternativa en la solución de controversias entre miembros de su personal. Es de todos nosotros conocidos las últimas reformas al Estatuto del Servicio Profesional Electoral, donde se prevé la base de una justicia alternativa en la materia y reconoce la conciliación como un medio para la solución de controversias y el empoderamiento del ciudadano para proponer por sí mismo soluciones a aquello que le afecte. Aunado a ello, el IFE en este año incorporó en la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política de México en el periodo 2011-2015, el Programa Nacional de Formación Cívica para esa participación y encaminó esto a reforzar los medios alternativos. Como décimo segundo, el IFE es una comunidad de personas al servicio del pueblo de México que rigen su convivencia por un código de ética inspirado en principios y valores democráticos y nos debemos sentir orgullosos por su emisión y su cumplimiento. Y por último, el décimo tercero, el IFE es una institución con reconocimiento internacional y comprometida con la promoción de la democracia a nivel mundial. Cabe recordar aquí las palabras del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, con relación a las autoridades electorales en nuestra nación, y dijo: no creo que exista otro país en América Latina que tenga un sistema de organización de elecciones y de justicia electoral tan avanzado como el de México. Es motivo de orgullo que el IFE es una institución con sólidos vínculos nacionales y una proyección internacional, lo cual la compromete con el esfuerzo de
de las Naciones Unidas por abatir los déficits democráticos en los distintos países y regiones del mundo y obviamente hacer realidad una democracia de ciudadanía. Gracias pues a todos, a todas, todos y todas, sin distinción alguna, que en esta ceremonia del 21º aniversario de nuestro querido IFE existe y nos permite corroborar que su presencia es trascendente hoy y ha sido desde antaño y lo será en el futuro. Recordemos, pues, que estamos aquí presentes para refrendar, pues, nuestro compromiso y capacidad de servir a nuestra patria. Gracias. Muchas gracias, consejera. Ahora tiene el uso de la palabra el consejero maestro Marco Antonio Baños, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, presidente. Muy buenas tardes. Quisiera primero saludar con mucho afecto a María Concepción, que de parte de la rama administrativa representa hoy a todos los compañeros que vienen desde el origen de la institución, en lo que se refiere, insisto, a la rama administrativa, y a Andrés Pérez Velasco, que es miembro también fundador del Instituto Electoral, nombre al que conozco hace muchos años, desde que este IFE se abrió, y en el que reconozco un enorme profesionalismo, pero sobre todo un compromiso con nuestra institución y con la democracia mexicana. Felicidades porque tú representas en este acto a la estructura del Servicio Civil de Carrera del IFE, que ha sido el baluarte con que la institución ha enfrentado 7 elecciones federales y enfrentará ahora la 8ª en la historia de nuestra institución. Felicidades a los dos. Son 219 compañeros, según los registros de la Dirección Ejecutiva de Administración, que vienen desde el día que esta institución abrió sus puertas para iniciar el tránsito de México hacia la democracia. El IFE, sin duda, es producto de 5 reformas electorales que han pergeñado la esencia de nuestra institución, que la han perfilado como un baluarte del proceso democrático. Hace 21 años todavía discutíamos los mecanismos de cómo íbamos a lograr la transición de un régimen político que no era considerado como democrático a uno que fuese democrático. Y esta institución ha hecho justamente eso. Me parece que la principal aportación que la institución ha hecho a ese proceso es garantizar que las condiciones para ese tránsito se diesen de acuerdo a la ley y de acuerdo al nivel de los consensos que lograron construir los diversos actores en las cámaras de diputados y senadores en el momento que se hicieron estas 5 reformas electorales. Antes de avanzar en mi presentación, quisiera compartirles cómo definí lo que les voy a decir a continuación. En 1994, cuando estábamos organizando el proceso electoral de ese año, vinieron a México destacados investigadores que conocen la realidad mexicana y por alguna circunstancia que todavía desconozco, de repente, un par de horas antes de que empezara el evento, me dieron instrucciones para que yo apareciera en esa mesa e hiciera una presentación ante estas distinguidas personalidades que estaban encabezadas por Roderick Aycam. Entonces, cuando me dijeron los nombres, pues yo dije, ¿de qué les voy a hablar? Porque ellos son expertos en los temas de la democracia y obviamente en los temas de la transición. Entonces, intenté preparar una presentación, pero cuando llegué al foro, la idea de ellos era un intercambio más sobre preguntas para ir contestando cuestiones que a ellos les preocupaban. Así que la primera pregunta que me hicieron, y eso me sorprendió muchísimo, tenía que ver con las características del líquido indeleble. Y me preguntaron particularmente, Roderick Aycam me preguntaba en ese momento que si la tinta indeleble que se iba a usar para ese proceso electoral tenía nitrato de plata. Lo que pasa es que el nitrato de plata es un fijador. Y aquí la discusión central en aquellos años era, entre otras, si el líquido indeleble que íbamos a usar, el PRD representado ahora por mi querido amigo Camerino, entonces por Samuel del Villar, colocaban como punto central de la discusión para garantizar la certeza del proceso electoral las características de los materiales, entre ellos el líquido indeleble. Aquí, en este auditorio,
el 10 de agosto de 1994 hicimos una prueba sobre la eficacia de la tinta indeleble que diseñó para ese proceso electoral y se ha quedado como un patrimonio electoral para las elecciones federales, locales y muchas del mundo, la tinta que desarrolló la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en base a un procedimiento que otro día les platicaré con detalle. Y ocurre que la tinta indeleble no tiene nitrato de plata. El líquido o tinta, como ustedes le quieran decir, que usamos actualmente, es un ácido que genera una quemadura superficial en la piel y entonces genera esa marca que hace que no se pueda quitar del contexto de la piel. Entonces, ese fue un tema que a lo mejor suena demasiado operativo ahora, pero para mí es muy importante recordarles algunas cosas de cómo llegamos a todo lo que decía Macarita Elizondo y algunas de las reflexiones que planteaba el consejero presidente. En 1991 nos tocó echar a andar el Instituto Electoral en un proceso electoral que se organizó o se empezó a organizar apenas 2 meses después de la promulgación de la legislación electoral del 15 de agosto de 1990. El 11 de octubre empezamos el proceso y en ese año, bueno, en esa ocasión el código decía que se empezaba en enero el proceso electoral. Tuvimos 2 meses previos al arranque del proceso electoral para iniciar la preparación del proceso electoral. Y el tema central en aquella ocasión, Andrés será testigo de lo mismo, era arraigar la aplicación estricta de un procedimiento electoral que no daba margen a otra cosa más que hacerlo estrictamente como decía la legislación. Y ese año, cuando tuvimos que aprobar la integración de las mesas directivas de casilla y la ubicación de casillas en el estado de Guanajuato, del que la doctora Balbuena es originaria y también Rosa María Cano, ahí vivimos una experiencia muy interesante, porque todavía en ese contexto había actores políticos que sostenían que la ubicación de las casillas se tenían que hacer de acuerdo a ciertos criterios y no a los criterios que establecía el Código Electoral. Esa noche, cuando previo a la publicación del encarte para la ubicación de las casillas, nosotros tuvimos que hacer la integración del encarte. Sí, nos imprimieron todos los documentos, pero nosotros tuvimos que hacer el encarte para hacer la publicación. Ese es el origen de los procedimientos electorales que nosotros tuvimos. En medio del proceso de transición política que hemos vivido, por supuesto que el IFE ha aportado cosas fundamentales, el padrón electoral sin duda, pero ese padrón electoral se empezó a integrar de base cero poquito antes de que el Instituto Federal Electoral se instalara formalmente. Por eso justamente la primera insaculación que se hizo para integrar las mesas directivas de casilla en abril de 1991 se hizo con un avance apenas del 65% en la integración del padrón. Para fortuna del IFE, el sorteo se hacía sobre la base del 20% de los inscritos en el padrón y no en la lista de cada una de las secciones. Hoy día tenemos un porcentaje completamente diferente sobre la base de la lista. Tuvimos un padrón de poco más de 38 millones en 1991, que hoy día alcanza más de 83 millones de personas. De ese tamaño ha sido la evolución del padrón. La nueva credencial para votar con fotografía data de 1992 y las primeras listas nominales con fotografía, hay una fotografía también hermosísima que está en la sala de prensa, en el preámbulo a la entrada de la sala de prensa, donde la doctora Clara Hussinman, siendo directora del registro de electores en 1997, exhibe el primer listado nominal con fotografía que ha sido, desde mi perspectiva, uno de los principales avances para garantizar la certeza en el desahogo de las elecciones. Otros detalles que son muy significativos en este proceso democrático son sin duda cosas que hemos hecho como el tema de las boletas electorales. La reforma de 1993 estableció que el modelo de la boleta electoral incorporaría las medidas de certeza que estimara pertinentes el Consejo General, pero no decía cuáles. Por eso el acuerdo del Consejo General del 28 de febrero de 1994 estableció el talón foliado como la medida de certeza más importante. Y por esa vía el Consejo General empezó a impulsar reformas electorales fundamentales. Esa disposición de ese acuerdo se incorporó a la legislación en la reforma de 1996. O reformas que tienen que ver, ya me están sacando la tarjeta y voy empezando. ¿Cuánto me queda? ¿O ya se me acabó? Una cosa, güey. Ya termino, denme un minuto. Denme un minuto y termino, señor moderador. Es inflexible este hombre. Bueno, ya les diré otras cositas más adelante, pero sí les quiero decir que por la vía de todo este tipo de cambios, el Instituto ha logrado en 7 elecciones
aprobar, vean ustedes una cosa que es fundamental para entender este tipo de circunstancias. Hemos instalado 793.430 casillas para recibir el voto de los ciudadanos. Vuelvo a repetir la cifra porque no es menor, en 7 elecciones hemos instalado 793.430 casillas y solo hemos dejado de instalar 460 casillas en 7 elecciones, de las cuales la mayor parte están en el proceso de 1991. Los récords están en 1994 y en 2006, que fueron 2006 el año donde menos casillas hemos dejado de instalar, que fueron solo 11 y 22 en 1994. Ya no me dio mucho tiempo, pero sí les digo también que en los cargos de elección popular, que también es una cuestión que es fundamental para mí, hemos logrado registrar a 7.968 candidatos a cargos de elección popular entre propietarios y suplentes, entre los cuales obviamente están los candidatos presidenciales y el jefe de gobierno de 1997, cuya elección también hizo el IFE. O sea que estos datos y estos pequeños datos que me dejó dar don Jorge Laguañé, pues apenas dan una idea muy aproximada de lo que ha hecho el IFE en toda esta etapa. Ya les diré otras cositas en la segunda vuelta. Perdón por la extensión del tiempo. Muchas gracias, consejero. Ahora tiene el uso de la palabra el consejero maestro Alfredo Figueroa. Por favor, Alfredo. Yo voy a empezar por el 2006, para que no me pase lo que a Baños, que sigue viviendo en la década de los 90 en más de un sentido. No es cierto, no es cierto. Primero, presidente, un gusto estar aquí. Compañeros Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Jorge, Francisco, Benito. Y compañeros que nos acompañan en el auditorio, compañeras, me dicen que además nos ven desde las juntas locales y distritales. Yo espero que algún día sí nos vean, porque no hay ningún ejercicio de verificación. Creo que ya el horario ya se modificó, no hay monitoreo de vocales viendo esta transmisión. Estamos en proceso y todas las horas son hábiles. Quiero empezar contando a ustedes, dentro de estos 8 minutos, que ya no son tales, un secreto. El primer secreto es que hoy se estuvo diciendo que yo cumplía años hoy, cosa que no voy a desmentir, sí cumplo años hoy. Y segunda cosa que es el secreto, es que nunca se dijo qué edad cumplía el día de hoy. Dice Francisco Guerrero que es una edad muy peligrosa, son 41 años. Eso me lleva a una primera fotografía de lo que representa la democracia en México, porque yo soy un ciudadano que llegó a la vida electoral, que cumplió los 18 años, cuando en 1988 se organizó una elección que fue cuestionada profundamente como un fraude electoral. Me encontraba yo en las calles de Puebla, a la sazón en Reforma, cuando de pronto vi venir una manifestación enorme. Se le gritaba al que se encontraba en el Palacio de Gobierno, una frase que nunca olvidaré. Se nota, en relación al proceso electoral y el fraude, se nota que Bartlett fuma mota, se gritaba en aquella manifestación. Y se decía esto, no se preocupe, consejero Elizondo, no se sabe que haya fumado. En relación a los resultados de la elección, pero es un bonito paisaje para recordar cómo el IFE y la historia de la democracia se juegan entre la microhistoria y la historia grande que tiene que ver con su contribución a la vida pública. Este evento se llama, dice aquí, el papel del IFE en el desarrollo de la democracia. Y creo que, lamentablemente en México,
nos tenemos que preguntar todavía hoy, nuevamente, si estamos en un Estado democrático de derecho. Mi pregunta es que mi respuesta en relación a ese planteamiento es que no a cabalidad. México, desafortunadamente, aún hoy no goza de un Estado democrático de derecho. Y la segunda pregunta que podemos formularnos es si el IFE está contribuyendo a formar ese Estado democrático de derecho y si ha contribuido a lo largo del tiempo a su formación. Y la respuesta es sí. El Instituto Federal Electoral ha venido contribuyendo desde su fundación a la búsqueda de un Estado democrático de derecho. Considero muy importante, muy relevante, decir que la opción que este país ha empleado desde la década de los 70, pero desde la construcción del partido hegemónico en todo el siglo pasado, estuvo asociada a el avance en materia de derechos políticos. El IFE nace como el recurso para reformar el sistema político, pero no reformar los derechos civiles en el país. Lo que ha sido la ruta de la democracia mexicana es un empeñoso esfuerzo por ir con sucesivas reformas electorales buscando la democracia como vía privilegiada en relación a otros mecanismos, a otras trayectorias y a otras transiciones políticas en el mundo. Nuestra opción ha sido ir en el avance de derechos políticos, pero mantener aún al margen derechos civiles, que representan, por supuesto, parte fundamental del desarrollo del Estado democrático de derecho. Por eso creo que el IFE, desde su edificación, es la síntesis de contradicciones de nuestra democracia y búsquedas por avanzar en esa dirección. Desde su nacimiento, los cuestionamientos primarios de las oposiciones estuvieron asociados a que era una institución que intentaba legitimar el régimen autoritario. Ese era el dilema en el arranque del Instituto Federal Electoral en el 91, en el 94, en el 97 incluso, y todavía en el 2000. Se hablaba de una institución que no estaba necesariamente dispuesta para contribuir, sino para legitimar prácticas contrarias a la vida democrática. Creo que la historia ha probado el error en el que se incurrió cuando se suponía que esta institución iba a garantizar que las cosas no se modificaran, que nada cambie, se decía cuando yo era chico, para que todo siga igual. El IFE ha mostrado un desarrollo y un crecimiento, pero también es la síntesis de las contradicciones que en la vida democrática en el país se viven. El 2000 es la expresión del cambio en el Poder Ejecutivo después de muchas décadas, pero contrario a lo que decía aquel presidente, no es ni fue la llegada a un Estado democrático de derecho. El IFE sigue siendo fundamental y nuestra tarea sigue siendo tan desafiante porque la democracia, hoy lo sabemos bien, no es solo el pluralismo, no es solo la posibilidad de que un partido y otro partido ganen en la competencia política. La democracia se basa y tiene su énfasis esencial en la defensa del voto libre. La posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos ejerzan con absoluta libertad, información, sin ser presionados, sin que les compren el voto, su voluntad para decidir a sus gobernantes. Por eso creo que la causa del IFE, trabajar en el IFE, estar aquí con ustedes, sigue siendo un privilegio, un desafío y una lucha que continúa por seguir consiguiendo el desarrollo, pero yo diría la llegada pronta a un Estado democrático de derecho. Hoy seguimos planteándonos en el inicio del proceso electoral la mayor tarea, terminar esta elección y mostrar nuevamente que somos capaces, que somos confiables, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero ojalá, sobre todo, ofrecerle un resultado político al país que dé paz, que dé tranquilidad y que dé certeza, espero, ahora sí,
en el desarrollo y avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora tiene el uso de la palabra el consejero doctor Francisco Guerrero. Por favor. Muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores consejeros, señor secretario ejecutivo, miembros de la Junta, compañeros del IFE. Por supuesto que me congratulo de estar hoy en el aniversario del Instituto Federal Electoral. El IFE del siglo XXI, que se dirige hacia las próximas elecciones del 1 de julio, enfrenta sin duda grandes desafíos. Nos hemos dado cuenta que la democracia es real, que incluso algunas veces es ruda, yo diría que hasta descarnada. Es por eso que ante la cercanía de las elecciones se han dejado oír con mucha frecuencia en los últimos meses y sobre todo en los últimos días innumerables voces que polemizan sobre el rumbo que lleva el Instituto. Ante este panorama yo quiero aprovechar este 21 aniversario para abordar un tema que quizá pueda parecer extraño en un aniversario del Instituto Federal Electoral. Quiero hablar el día de hoy del voto de los mexicanos en el extranjero. Me parece que es un tema fundamental para el desarrollo del país en los próximos años. Mis compañeros ya lo han dicho y lo han dicho bien, lo ha dicho el consejero presidente. Creo que en el territorio nacional el IFE ha cumplido y ha cumplido bien. Sin embargo, como país, vivimos todavía una democracia incompleta, cuando elección tras elección no son tomados en cuenta en su justa medida todos aquellos mexicanos que tuvieron que emigrar para construir un futuro mejor. Sobre todo porque el modelo de sufragio a distancia que eligió el Congreso de la Unión, basado exclusivamente en el voto a través solo del correo certificado, ha resultado insuficiente ante la envergadura que este tema tiene para el futuro de México. Una experiencia que yo mismo he podido constatar en las visitas que hemos llevado a cabo a San Diego, a San José, a San Francisco. Por cierto, en todos estos lugares viven 4.298.000 ciudadanos nacidos en México. O en Dallas, Texas, con 2.385.000, o Chicago, Illinois, con 686.000 mexicanos. En todas estas visitas, en todas estas ciudades, he escuchado de manera recurrente que nuestros paisanos aún no conocen suficientemente el derecho que tienen para elegir desde este país a su presidente y los trámites a seguir. Porque a pesar de sus demandas por participar en la vida política del país que los vio nacer, todavía estamos en mora por responderles integralmente con soluciones más efectivas. Una comprensible respuesta que están esperando aproximadamente, y voy a decir la cifra porque es importante que todos lo recordemos, todos tenemos algún pariente viviendo fuera, 11.400.000 mexicanos que residen en los Estados Unidos, y quizá la cifra sea corta con la realidad. Paisanos nuestros de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de México, de Zacatecas, por citar solo algunos. Porque no podemos olvidar que hablamos de compatriotas que estando fuera de su país aportan vía las remesas significativas, enormes, diría yo, sumas de dinero que se incorporan de manera sustancial a la economía mexicana. En el ámbito mundial, México ocupa el tercer lugar, por debajo solo de la India y China, y es el primer lugar en la captación de remesas entre los países de América Latina. Bastaría con ver las cifras del Banco de México de enero de 2000 a agosto del presente año, que dan cuenta que las remesas recibidas de todo el mundo, particularmente de los Estados Unidos, han sido nada más y nada menos que del orden de casi 215.000 millones de dólares. Ese es el tamaño de la contribución de nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos. Se trata, pues, de una participación que no solo tiene que ver con la nostalgia patriótica, y sí de una aportación precisa, constante, efectiva, a la que tenemos que responder con acciones concretas que de una vez atiendan a sus demandas, las más sentidas, como son la credencialización en el exterior o en su momento el voto presencial. Es imprescindible, urgente, movernos a mecanismos que permitan la participación real de nuestros procesos electorales de todos estos mexicanos, que sí tienen una enorme participación en México y que lo hacen de muchas maneras. Por nuestra parte, consejero presidente, el IFE ha hecho su trabajo a pesar
de todas las limitaciones que la legislación nos ha impuesto. Quiero informar que del 25 de marzo al 10 de octubre del año en curso se tienen ya registradas 128.541 visitas a nuestro micrositio, provenientes de 129 países, particularmente de Estados Unidos, de España, de Alemania, del Reino Unido, de Canadá. Decir que también a través de los sistemas que hemos designado como Déjanos tus datos, estamos hablando ya de 3.798 registros provenientes de 84 países. Y también decir que a comparación de lo que aconteció hace 6 años, podemos decir que ya se han recibido 2.159 solicitudes llenadas por Internet y que esperamos recibir físicamente en los próximos días igual cantidad de solicitudes de votos. Por eso aprovecho por la relevancia que tiene esta ceremonia como consejero electoral, pero sobre todo como mexicano, de decir que es un deber del IFE y de los partidos políticos lograr que en el año 2018 tengamos un mecanismo distinto para poder captar el voto de los mexicanos en el extranjero. Ya el consejero Marco Baños y yo hemos hecho el compromiso en la ciudad de Chicago y estoy seguro que en este compromiso me acompañarán mi compañera y mis compañeros consejeros, de que el IFE habrá de presentar un informe al Congreso que logre que las cosas cambien hacia el 2018. Seguir escapando el tema de la credencialización e incluso del voto presencial me parece una infamia para todos los millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y, por supuesto, en el extranjero. Estoy convencido de que para las elecciones del próximo año van a votar más mexicanas y más mexicanos desde el extranjero. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso suceda. Sin embargo, también estoy convencido que si no avanzamos hacia la credencialización de nuestros paisanos y paisanas, por muchos esfuerzos que hagamos, los resultados seguirán siendo nimios. Hemos cumplido en México, en territorio nacional, nos queda por cumplir fuera de nuestras fronteras. En ese sentido, quiero concluir diciendo que el día de hoy es un día importante. Quiero agradecer la iniciativa que tuvo el consejero Marco Baños y que acompañamos todos los consejeros en el sentido de entregar hoy reconocimientos a trabajadoras y trabajadores que han demostrado su esfuerzo y su compromiso con el IFE. En particular, quiero, diciendo su nombre, reconocer a todos, agradecer a Jorge Laboñé, que es un hombre serio, es un hombre responsable, es un hombre que ha demostrado su madurez y que además no olvida sus tarjetas para poder amonestarnos si nos pasamos del tiempo. Así que los 23 segundos que me restan los abono a lo que se pasaron mis compañeros y espero que con eso paguemos un poco el tiempo que rebasamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Finalmente, tiene el uso de la palabra el consejero doctor Benito Nasif. Por favor. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta importante ocasión para nosotros. Hoy es el 21 aniversario de nuestra institución, del Instituto Federal Electoral, es nuestro cumpleaños y tenemos muchas cosas que celebrar, ¿sí? Tenemos muchas cosas de que sentirnos orgullosos. Somos una institución joven, 21 años en la historia de las instituciones, son pocos años, ¿sí? Ya han sido años duros, difíciles, pero si volteamos la vista atrás y vemos todo lo que ha pasado en ese tiempo, podemos reconocernos a nosotros, reconocer al país en el cual trabajamos. El IFE no es la democracia mexicana, pero es imposible entender la democracia en este país sin el IFE. El IFE no es México, pero también es difícil reconocer a México sin el IFE hoy en día. Somos ya parte integral de la cultura de este país y lo sabemos cuando alguien saca su credencial para votar, que parece ser que solamente aquí en el IFE le llamamos así, la gente le llama tu IFE, ¿sí?
y es un indicador de qué tan lejos hemos llegado en arraigarnos en la cultura de este país y la forma en que México nos ha hecho parte de sí. Tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos, pero también tenemos muchos retos. En algunas reuniones en las que he tenido la oportunidad de participar en el extranjero, me he sorprendido de cosas que por estar uno en la lucha diaria, en el trabajo cotidiano, el IFE es una institución muy compleja que está librando batallas diferentes al mismo tiempo y pocas veces tenemos la oportunidad de vernos y valorar las cosas que hemos logrado, ¿sí? Pero en una reunión en la que se habló de los sistemas de registro de votantes, por ejemplo, la verdad es que lo que hemos logrado en estos 21 años es impresionante, ¿sí? Hace 21 años, yo creo, en esa sesión de la que mencionaba el consejero presidente, no nos imaginábamos lo que íbamos a tener hoy en día, ¿sí? La credencial para votar con fotografía, la base de datos biométrica con acceso automático más grande que se usa para fines civiles, una cobertura de la credencial para votar del 93%, ¿sí? Niveles que solo tienen los países desarrollados. La profesionalización, ¿sí? Si nos comparamos con otras instituciones en otras partes del mundo, los niveles de profesionalización, es decir, la acumulación de experiencia, los niveles de especialización, el aprendizaje regular que tenemos por la estabilidad de la institución. La verdad es que somos en muchos casos una institución admirada y envidiada por otros países y que otras naciones nos ven como modelo. La parte de organización electoral, la logística de organizar en una elección en un país tan grande y con un padrón electoral de 80 o de alrededor de 80 millones de personas, tiene una cantidad de complicaciones y sin embargo el IFE ha aprendido a enfrentarlas y resolverlas en su momento. El esfuerzo de capacitación que hace, la construcción de soluciones al problema de tener al mismo tiempo elecciones ciudadanas, pero ciudadanos capacitados que saben hacer su trabajo. Cuando he escuchado cómo hacen otros países, la verdad es que el modelo que tenemos nosotros y el modelo que opera en este país, podemos aprender muchas cosas de lo que pasa afuera, pero también tenemos muchas cosas que mostrar cómo lo hacemos aquí en México y muchas razones para sentirnos orgullosos de eso. En fin, la lista puede continuar en fiscalización, en radio y televisión, somos pioneros en este modelo de administración de tiempos oficiales y el mundo nos ve con mucho interés, ¿sí? Aprendiendo lecciones de lo que estamos nosotros haciendo. Pero también tenemos muchos retos, esa es la verdad, y todos los que estamos aquí trabajamos no solamente para organizar la próxima elección, sino lo que hemos aprendido, yo creo, en estos 21 años, es que cada día tenemos que trabajar para el IFE del futuro, para el IFE que queremos entregarles a las futuras generaciones de este país, porque si el IFE no existiera, habría que inventarlo, ¿sí? Se necesita un IFE, de eso podemos estar seguros, se necesita un IFE y se necesita desde luego un IFE cada vez mejor, un IFE que responda a las cambiantes necesidades del país. En materia del Registro Federal de Electores, tenemos el reto de mejorar la calidad de la atención ciudadana utilizando la tecnología
que nos ofrece enormes áreas de oportunidad, de consolidar la credencial para votar como el medio de identificación personal más confiable, más utilizado y más seguro de este país. En materia de organización electoral, por mencionar, tenemos que avanzar en diversificar las modalidades del voto. Actualmente seguimos votando como siempre, ¿sí? Y no nos damos cuenta que eso excluye a alguna parte de la población que el día de la elección no puede acudir, ¿sí? Otros países lo han hecho, ¿sí? Y nosotros nos hemos quedado rezagados. Quizás en las áreas en las que más, en una de las áreas en que más nos hemos quedado rezagados es en esa. Y en buena medida porque la legislación no nos permite avanzar, pero sí debemos estar pendientes de lo que está ocurriendo en nuestros países, no solo con la urna electrónica, también con las diferentes modalidades de voto, con nuevos esquemas para hacer el cómputo de forma automatizada, etcétera, etcétera. En materia de la profesionalización también, tenemos que mantener la profesionalización, pero limitando la sobreespecialización y la rigidez que puede generar la profesionalización. Hoy cumplimos 21 años, ¿sí? Han sido unos 21 años duros, pero llenos de satisfacciones. Los invito a seguir trabajando para construir el IFE del cual las futuras generaciones se sientan orgullosos de heredar, ¿sí? Y también de contribuir para que las siguientes generaciones puedan estar precisamente dando una institución electoral de la cual todos los mexicanos nos sentimos orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. A continuación pasamos a la ronda de reflexiones finales y en primer lugar tiene el uso de la palabra la consejera doctora Margarita Elizondo. Por favor. Gracias, licenciado Loboñé. Me voy a separar un poco del protocolo, ya no voy a abordar ni voy a debatir las contribuciones del IFE en el desarrollo democrático de México. No me cabe la menor duda que la presencia del IFE, como ya lo dije, es encomiable, es significativa y también es necesaria. Más bien quiero aprovechar este importante foro de compañeros y amigos todos para invitarlos a formar parte de una teoría que la he denominado de la implosión tecnológica. Entre más expuestos estemos al uso de la tecnología, esta nos debe servir para ser más precisos, concisos y puntuales, en que los documentos que formulemos no sean cada vez más extensos y en ocasiones innecesarios. Lo que antes era una resolución o acuerdo del Consejo General en unas cuantas hojas, ahora se ha convertido en decenas y en el caso de resoluciones de especiales sancionadores, por ejemplo, hasta en centenas de hojas. Invito a que sin dejar de lado la motivación y la fundamentación debida de nuestro actuar, vigilemos que los documentos finales contengan lo necesario, socialmente útil y que refuerce la transparencia precisa y puntual. El tiempo que me resta quiero cederlo para quien cumple hoy, no 41 años fuera, consejero Figueroa, sino 21 años dentro de la institución, el licenciado Loboñé. Le quiero ceder mi tiempo para que nos ilustre cómo fue que sin computadoras hace 21 años, sin tecnología tan de punta como ahora, podía cumplirse con todo. Para entender, acepto sumar a ese tiempo que me resta los 23 segundos del consejero Guerrero, así es que tiene usted un poquito más, para que nos dé ejemplos de cómo con ingenio y profesionalismo, si se puede cumplir bien, sí efectivamente se puede hacer, que la tecnología que hoy nos respalda debe estar a nuestro beneficio y no a nuestra angustia, a nuestro agravio o a nuestro perjuicio. Pregunto, hace 21 años, ¿cómo lograba usted llevar el control de las versiones estenográficas? Hace 21 años, ¿cómo integraba los documentos para los miembros del Consejo General? Recordar es vivir y seguro, en sus palabras,
nos veremos reflejados todos en este esfuerzo por cumplir. Si no estaba usted precisamente en ese espacio, como lo refiere el consejero Baños, seguro usted conocía de cómo estas cuestiones se realizaban. Para entender los avances institucionales hay que hacer hablar a su gente que ha vivido en los hechos. Tiene usted, en consecuencia, el uso del micrófono y me encantaría en esos minutos que usted nos platicara algo. Muchas gracias. Muy rápidamente, les señalaría que en efecto, así como la compañera que ha conducido esta ceremonia señalaba, cuando me toca ingresar en la institución, pues primeramente con lo que me enfrento es que no había mobiliario, de tal manera que compartíamos un escritorio 3 personas, amigos todos en aquel tiempo, como lo son ahora mis compañeros de la Junta y demás miembros de la institución. Pero compartíamos más que un escritorio, compartíamos la causa. Y la causa era, vamos a organizar con todas las dificultades que ha señalado el maestro Baños, una elección en donde deje de cuestionarse la validez de las mismas, en donde los votos se cuenten y la ciudadanía tenga confianza. Es decir, vamos a armar una elección con todos los extremos legales cumplidos para que a México le vaya bien. Esa era la causa de los fundadores del instituto y yo estoy convencido que debe ser la causa que anime los trabajos de todos los que ahora tenemos la responsabilidad, por pequeña o la gran responsabilidad que tienen, por ejemplo, los consejeros, el consejero presidente, que el acompañar a México en una elección, porque si la elección sale bien, nosotros estaremos aportando lo que nos corresponde para el bien del país. Las versiones estenográficas en el 91 no se elaboraban, se levantaban minutas que eran registradas a través de grabaciones que se hacían con grabadoras portátiles y después cuando ya estuvo este salón de consejos, pero fue hasta mediados del año del 91 que se pudo contar con las consolas, que por cierto todavía son las que se ocupan para sesionar hoy en día. Por lo que hace a la documentación que se circulaba para que los miembros del consejo pudieran tomar sus posturas y tomar sus decisiones en las mesas de las sesiones, eran fotocopias, pero en aquel tiempo las máquinas fotocopiadoras no podían hacer los encarpetados que con los años posteriores fue posible hacer, sino que había que sacar fotocopias y hacer engargolados, lo que llevaba a que el personal del secretariado se pasaba solo en esa labor de integrar la documentación soporte para una sesión hasta 48 horas seguidas de trabajo. Y ya muy adelantado el proceso electoral se empataba la salida de una sesión con la necesidad de estar organizando la siguiente, de tal manera que ahí se pasaban muchas noches de desvelo, pero hay compañeros en el secretariado que saben que no estoy mintiendo y que lo pueden testificar. Hoy en día las cosas han cambiado, la tecnología ha apoyado a aligerar los trabajos y a tener una conciencia y un cuidado ecológico que en aquel tiempo pues era imposible hacer. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el maestro Marco Antonio Baños, pero antes de concedérsela quisiera comunicarle que uno de nuestros compañeros ha formulado una pregunta para usted, consejero. Y el compañero Emilio Cruz Lozano, del Servicio Social en DCEYEC, es un compañero que hace su servicio social en DCEYEC, le pregunta que tomando en cuenta que usted es un fundador del IFE, ¿cómo percibe la evolución del instituto desde su fundación hasta la actualidad en pro de la democracia y cómo vislumbra la participación del IFE en el futuro?
Debo de confesarles que don Emilio ha dicho por ahí que él algún día va a ser consejero y yo también creo que lo va a lograr. Ojalá que sus propósitos estén acompasados de un esfuerzo cotidiano para lograrlo. Y a Figueroa le tengo que contestar que sí está en una edad muy peligrosa y hay que tener cuidado de él para que no lo perdamos. Entonces, cuente usted con mis cuidados de amigo y que no vaya a ocurrir alguna desgracia con usted. Y por otro lado, si no hubiera sido por los 90, pues difícilmente estaríamos hablando de los años actuales en las condiciones en las que podemos hablar actualmente. Así que voy a continuar antes de contarle a Emilio con una última anécdota. En 1996 se dio una reforma que muchos han considerado como la reforma que logró la ciudadanización del IFE y la autonomía plena del IFE. Yo tengo algún matiz en esa interpretación, aunque la comparto en el fondo, en el hecho que para mí la autonomía del IFE se ganó año tras año y se ganó a base de una serie de decisiones y de esfuerzos. Incluso las actuaciones de los presidentes del IFE, que si bien eran los secretarios de Gobernación, eran actuaciones acotadas estrictamente a un marco legal y donde difícilmente fuera de las decisiones del director general se metían los presidentes del IFE, tenían un esquema más de representación y gestión para la institución. El IFE fue en los primeros años una autoridad fundamentalmente administradora de las elecciones. Yo diría que ese periodo de 1990, finales de 90 y hasta el proceso electoral una parte del proceso electoral de 1997 es cuando el instituto adquiere solo un carácter de autoridad administradora. En ese proceso y hasta este momento el IFE adquiere una segunda característica que me parece central, que es la de árbitro de la contienda electoral, primero de los partidos y hoy de un universo mucho más grande de actores políticos. Los medios de comunicación, ahora hasta las iglesias están vinculadas a los esquemas del arbitraje de la institución. Y yo pienso que la forma en que la institución se concibió de origen siempre correspondió a la idea de un árbitro absolutamente imparcial, apegado a los principios rectores, que fuera profesional en su ejercicio y en su forma de tomar sus decisiones. Ese sí ha sido el concepto que se mantiene vivo. Pero el tema del servicio civil de carrera adquirió una experiencia fundamental, así que los primeros años de construcción de una autoridad administrativa están directamente asociados a la decisión que la Junta General Ejecutiva tomó el 28 de mayo de 1993, cuando erigió formalmente el servicio civil para que funcionara a partir del 1 de junio, habiendo hecho en 92 todos los exámenes de incorporación de aquellos que fuimos los miembros originales del servicio civil de carrera. Hoy día me parece que esta institución está llamada a cumplir un rol muy delicado en el proceso democrático para mantener garantías adecuadas para todos los actores y para que el proceso democrático no se descarrile. Yo soy más optimista, creo que sí hay un proceso democrático verificable, sí creo que hay avances sustantivos en el proceso de la democracia política del país. Sé que hay asignaturas en otros campos de la democracia que están pendientes, pero la parte que tiene que ver con el IFE me parece a mí que se ha cumplido con suficiencia. ¿Cómo veo a la institución? Siempre en un constante proceso de evolución y siempre con la capacidad para poderse adaptar a los cambios y a las modificaciones legales que van haciendo de esta institución cada vez más, digamos, más dinámica, pero también al mismo tiempo más omnipresente en el proceso democrático. Gracias. Muchas gracias, consejero. Le corresponde dar la palabra al maestro Alfredo Figueroa y le señalaría que el compañero Luis Fernando Flores, de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, le hace dos preguntas. La primera dice, ¿el voto nulo igual a voto libre? Y la segunda, ¿consecuencias en la democracia del voto nulo? Muchas gracias, Jorge. En algún momento contestaré esta pregunta. Me quiero referir no a los 41 años, me quiero referir a las concepciones que tenemos y creo que en el fondo no son necesariamente divergentes. Es decir, evidentemente el proceso de construcción democrática y de la democracia electoral en México es un músculo hiperdesarrollado que ha venido además incrementando su desarrollo. Y por eso además el IFE es una de las instituciones, como ha dicho una de las tesis que serán publicadas de la consejera Elizondo,
de una institución de referencia internacional. Si hay alguna duda en algún lugar del mundo sobre cómo resolver un problema, particularmente si hay que poner un candado en algún asunto, háblenle a los del IFE porque esos saben más o menos cómo hacerlo. Eso me parece que queda claro, y comparto también la idea de que no hay un México sin un IFE, sin ninguna duda. El problema es cuando nosotros empezamos a cargar en nuestras espaldas el problema que tiene el sistema de justicia en México. Cuando empezamos a cargar en nuestras espaldas la ausencia de una modificación de la reglamentación de la radio y la televisión en el país que no ha tenido agenda de la transición política. El problema obedece a que cuando empezamos a revisar cuál es la relación entre poderes, hay dificultades para establecer qué tipo de nación somos en esa dirección. El problema obedece a un conjunto de asuntos que no pasan por el IFE y que sí tienen una vinculación con la democracia. No, el IFE por supuesto que ha ido contribuyendo, sosteniendo y desarrollando, y por eso el desafío otra vez se vincula a que por esta vía el país pueda seguir en su camino de desarrollo democrático, en su construcción democrática. Ese es, en mi opinión, el debate que tenemos frente a nosotros. Bueno, me queda un minuto y este tema del voto nulo pone muy nervioso al consejero Marco Antonio Baños y ya no va a poder hablar, a menos que haga alguna de los artilugios conocidos. Pero lo que quiero decir es que ambos compartimos la idea de que el IFE también defiende el sistema de partidos como una cuestión fundamental. Quiero decir que la opinión de los consejeros electorales es divergente en algunos sentidos. Sobre la eficacia del voto nulo es uno de los cuestionamientos que mi colega ha pronunciado en distintos momentos. Yo, más allá del cuestionamiento sobre su eficacia, lo que quiero decirle a Luis Fernando es que sí me parece que la opción de anular el voto es una opción que permite nuestra legislación, que es un derecho y que el IFE debe tutelarlo. Sobre las consecuencias de ese ejercicio y sobre si en el país hay un desarrollo legal que le consigne y le asigne un sentido, un propósito, creo que aún hay muchas limitaciones respecto de lo que ocurre en otras naciones. Sí creo que la decisión de establecer el voto nulo es una decisión libre y también creo que debiéramos contribuir, y con esto ya me callo, Jorge, a que el voto fuese justamente reflexionado en función de lo que pasa en el país, esta brecha inmensa que tenemos que acortar en el IFE entre la vida política, la vida pública y los ciudadanos. Quien entienda que ese es el camino de la democracia, el de acortar las diferencias entre partidos y ciudadanos, instituciones y ciudadanos, encontrará una llave magnífica para el avance de nuestra nación. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Figueroa. A continuación tiene el uso de la palabra el doctor Francisco Guerrero. Por favor. Muchas gracias. Se ha dicho ya casi todo, hay poco que decir, pero quisiera ahora enfocarme en algunas cuestiones que me parece que son importantes. La primera, y esto lo veo cada vez que tenemos eventos de este tipo, para los que venimos de fuera de la institución, que somos varios, el señor secretario se me queda viendo igual que yo para él, es el caso. En estos más de 3 años he aprendido el sentido de orgullo que tiene quien trabaja en el IFE. Y es un sentido de orgullo que realmente es difícil de encontrar en las instituciones, es algo importante. Y lo tenemos que mantener porque ese sentido de orgullo es el que nos permite a los consejeros que tenemos que leer la síntesis informativa todos los días, pero al personal que tiene que dar su trabajo, salir adelante. Y voy a narrar una anécdota de hace 2 años, por ahí 3 años. Yo recuerdo que le preguntaba a Leonardo, que yo era novel en estas labores de consejero, que yo veía el ambiente duro, que veía la prensa complicada, que veía que había muchos pronósticos bastante oscuros. Se hablaba de muchos huracanes y todos se dirigían a las costas del IFE juntos. Y Leonardo me decía, lo que pasa, Paco, es que el IFE quiere a la gente y la gente quiere al IFE. Y yo no lo lograba entender muy bien, ahora sí lo entiendo.
regresen sus cabezas al 94, ustedes saben qué pasó en 94, al 2000, al 2006, quizá la más traumática de todas las experiencias, y al 2009. Y la verdad está en que hemos logrado sobrevivir eso y estoy seguro que vamos a lograr sobrevivir más. Me preguntaba el otro día mi hijo Paco, oye papá, ¿y por qué se pelean tanto por llegar a trabajar al IFE? Porque él escucha pues, que en el Congreso traen una fiesta bastante regular en torno al tema. Y yo le decía, mira, no lo sé, pero cuando el IFE abre un concurso, llegan miles. Y cuando se abre plazas para consejeros, se inscriben cientos. Algo debe tener esa institución. Y yo le trataba de explicar de la manera más sencilla que si el IFE no existiera, el país se encontraría en un momento muy difícil. Termino diciendo que tiene razón Alfredo. Aquí hay muchos trabajadores en el IFE que han hecho una gran labor. Quizá uno de ellos al que por lo menos yo podría reconocer más es el trabajo que ha hecho Manuel Carrillo con el área internacional del IFE. Los que hemos viajado y que hemos estado en muchos lugares, entendemos ahora por qué al IFE se le consulta y se le consulta y se le consulta. Y ahí está Irak, ahí está Haití, ahí está Afganistán, y ya viene Egipto y muchos otros. Se me acabó mi tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Tiene el uso de la palabra el consejero doctor Benito Nasif. Por favor, doctor. Muchas gracias, Jorge. Aprovecharé estos últimos 3 minutos para no responder y ser parte de un debate que al final creo que no ha ocurrido, porque los que estamos en la mesa, aunque tenemos muchas diferencias, creo que el día de hoy hemos coincidido mucho. Quizás el consejero Figueroa puso la provocación en la que hasta ahora nadie ha caído, que por falta de tiempo y porque también hay otras cosas más felices de las cuales hablar. Yo diría que una de ellas, uno de estos logros que yo aprecio cuando visito nuestras juntas locales, distritales, cuando visito los módulos de atención ciudadana, y que creo que es algo que identifica al IFE, es la ética del servicio al ciudadano. A menudo nos presentan como un árbitro de los partidos políticos, de la contienda, y tenemos que hacer ese trabajo y lo hacemos bien. Pero la parte del IFE, los cimientos del IFE están en su relación con los ciudadanos, con los mexicanos que acuden a nuestros módulos de atención, a inscribirse, a reportar un cambio de domicilio, con los mexicanos que están fuera del país y que también nos piden formas más sencillas de acceder a la participación política, con los mexicanos que nos abren las puertas de sus hogares para que nuestros capacitadores ingresen, con los mexicanos que instalan las casillas, reciben los votos y luego por la noche de la elección van con un sentido de deber cívico admirable a entregar la paquetería electoral, con los mexicanos que acuden a votar el día de la elección. Es ese contacto y es esa vocación de servicio a la ciudadanía lo que desde mi punto de vista debe distinguir al IFE y debe ser el futuro de esta institución. El IFE debe seguir trabajando para hacer que la política esté al alcance de todos, ¿sí? La credencial para votar es históricamente el pasaporte a la ciudadanía plena para muchos mexicanos que antes no podían participar, no podían abrir una cuenta de banco, no podían ejercer muchos derechos, ¿sí? Y nos debemos sentir orgullosos de que nosotros lo seguimos expidiendo. Y asimismo tenemos que ser creativos, tenemos que pensar en formas de seguir aplicando esta filosofía de hacer de la política en este país algo de lo cual toman parte, se involucran, se sienten orgullosos los ciudadanos. A mí el día de la jornada electoral me gusta ir a votar en compañía de mis hijas,
de mi familia, ¿sí? Porque siento algo muy simbólico en eso, ¿sí? Trabajo en el IFE para que ellas se sientan orgullosas de este país y para que la política la vean como algo normal, ¿sí? Algo en lo que todos participamos, que es nuestro, porque no hay actores ajenos a la contienda, ¿sí? Todos tenemos algo que ver con un asunto que es de todos los mexicanos y que es de interés público. Gracias. En el Instituto Federal Electoral el único dictador que aceptamos es el tiempo y se han agotado las rondas que estaban establecidas en el programa. Ha quedado una pregunta que ya no es posible formular a los ponentes en esta mesa, sin embargo, no me resta más que agradecer a la consejera, a los consejeros electorales, su valiosa participación en este ejercicio, así como a todos los asistentes por acompañarnos en esta fecha tan significativa para conmemorar un año más de vida del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias y muy buenas noches. Agradecemos a la y los consejeros electorales por tan importantes reflexiones. Y a su vez damos paso a la premiación de las y los funcionarios del Instituto Federal Electoral, para lo cual solicitamos la presencia en el presidium del consejero presidente y del secretario ejecutivo. Es importante destacar que se entregará un reconocimiento simbólico a 7 trabajadores en representación de todas y todos los 219 trabajadores fundadores, tanto del Servicio Profesional Electoral como de la rama administrativa. Le pido por favor al Presidium ponerse de pie para que nos haga favor de entregar cada uno de los reconocimientos. Asimismo, solicito a nuestros compañeros pasar al estrado al escuchar su nombre. Jorge Eduardo Labuañé Vázquez. Jaime Macías Carmona. Andrés Pérez Velasco.